A sus 20 años de edad, Carolina Crutch parecía haber alcanzado la vida con la que muchos sueñan. Llevaba casada con el hombre que consideraba el amor de su vida ya 2 años y juntos habían empezado una familia en el precioso vecindario de Glicanera, en Atenas, donde ella y su marido tenían una bonita casa. No había motivo para pensar que su vida casi perfecta acabaría de forma tan brutal el 11 de mayo del 2021, cuando un grupo de 3 hombres enmascarados entraron a su domicilio alrededor de las 4:30 de la mañana. El primero en despertarse debido a los ladridos del perro que dormía abajo fue el esposo de Carolina, Babis Anagnostopoulos, un piloto de una exclusiva compañía de aerotaxis que le llevaba 12 años de edad a su esposa. Antes de que el hombre pudiera siquiera reaccionar a lo que estaba pasando, los 3 intrusos lo sacaron de la habitación en la que dormía con su hija de 11 meses y su esposa, para arrastrarlo a la habitación contigua donde lo ataron a una silla mientras buscaban el dinero en la casa. Después de aproximadamente 1 hora, los delincuentes volvieron a la habitación para golpearlo hasta dejarlo inconsciente. Cuando recuperó la conciencia, un rato después, la casa estaba vacía y en extraño silencio. Temiendo lo peor, Babis se apresuró a su habitación, donde descubrió una imagen impactante. Carolina yacía atada y amordazada en la cama, sin vida. Rápidamente llamó a la policía, que trabajaría más de 1 mes buscando a los supuestos ladrones y homicidas de la joven, solo para descubrir que el asesino había estado en la vista de todos durante todo este tiempo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Carolina Crutch nació el 12 de julio del año 2001 en Atenas. Sus padres, David Crutch y Susan de la Costa, eran originarios de Inglaterra, pero habían decidido mudarse a la costa griega cuando David se jubiló de su empleo como ingeniero. Hasta que Carolina cumplió los 8 años de edad, vivieron en la capital de Grecia. Sin embargo, en 2009 tomaron la iniciativa de mudarse a Alonissos, una isla en el mar Egeo que es conocida por su hermosa belleza natural. En sus hermosas playas y su ambiente cálido, Carolina descubrió desde muy corta edad su gusto por la playa y las actividades en el mar, en especial el scuba diving o el buceo submarino, que empezó a practicar desde que era una adolescente. Fue gracias a este hobby que en 2017, cuando ella tenía 15 años, conoció a Babis, un joven que para ese entonces tenía 27 años, al igual que ella. Disfrutaba muchísimo de los deportes y actividades acuáticas. Pese a la diferencia de edad bastante considerable, los jóvenes no pudieron evitar enamorarse, pero como Carolina era menor de edad, su relación se mantuvo un tanto escondida hasta casi 3 años después. Empezaron a planear la boda con antelación y le contaron a los padres de Carolina sobre su romance poco antes de que ella cumpliera los 18. Teniendo el aval de sus padres, 3 días después de que Carolina cumpliese la mayoría de edad, el 15 de julio de 2019, la pareja se casó en Portugal, un destino que a ambos les fascinaba por sus playas. Después de una luna de miel espectacular, la pareja volvió a Grecia, instalándose en Atenas, donde Babis trabajaba. Parecía la pareja perfecta, y cuando meses después anunciaron que esperaban su primer hijo, nadie dudaba de que les esperaban cosas asombrosas. En junio de 2020, Carolina, de 19 años, dio a luz a su primera hija, una bebé a la que llamaron Lidia. El nacimiento de su hija naturalmente cambió las cosas para la pareja, que se replanteó sus sueños y objetivos. Viajar por el mundo ya no era una prioridad como lo habían sido en los primeros meses de su matrimonio. Ambos estaban de acuerdo en que debían enfocarse en tener una casa propia. Babis no ganaba mal, por el contrario, como piloto de avión tenía muy buen salario, pero no les alcanzaba para comprar una casa y mucho menos para comprar un terreno y construir su casa de cero como soñaban. Dada la situación económica de Grecia, obtener un préstamo bancario tampoco era una opción. De hecho, para la gente de Grecia ni siquiera era una opción segura guardar su dinero en un banco. Así que, teniendo esto en cuenta, la joven pareja habló con los padres de Carolina, que estaban muy bien económicamente. David y Susan les obsequiaron 50.000 euros para que pudieran comprar el terreno e iniciar así los planes de construcción. Por supuesto, mientras su casa era construida, la pareja no podía vivir allí, así que Babis rentó con su salario una imponente casa de 2 pisos en el exclusivo vecindario de Glicanera, donde inesperadamente Carolina fue asesinada ese trágico 11 de mayo de 2021. Los servicios de emergencia llegaron a la residencia alrededor de las 6 de la mañana y se encontraron con una casa completamente destrozada. En el living y la cocina, todos los cajones estaban abiertos con su contenido tirados por todo el piso.
Las cámaras de seguridad de la sala de estar habían sido arrancadas, quedando tiradas en uno de los sillones. Lo peor, sin embargo, lo encontraron en la escalera que llevaba al segundo piso. Desde los escalones más altos colgaba el cuerpo sin vida de un cachorro de husky color marrón que había sido ahorcado con su propio collar. Este descubrimiento quedaría en segundo lugar cuando los oficiales de la policía helénica subieron a la planta superior de la casa. En el piso del pasillo que conducía al dormitorio principal se encontraron con Babis, el hombre de 32 años, que tenía las manos y pies atados tras su espalda con cinta adhesiva, por lo que también le habían amordazado. Cuando lo liberaron de sus ataduras, en shock, el hombre se dirigió hasta su habitación donde halló a su esposa de 19 años, atada a la cama con su pequeña hija llorando mientras intentaba que su madre despertara. La escena era terrible y conmocionó incluso a los agentes más experimentados. Con la mayor delicadeza posible, los oficiales se aseguraron de que tanto Babis como su hija recibieran la atención médica necesaria y solo después de que confirmaron que estaban bien físicamente, tomaron la declaración del piloto que continuaba claramente muy afectado por lo que había sucedido. Entre lágrimas, el hombre dio su versión de los hechos. Cuando lo que contó en esa primera declaración, Babis se había despertado alrededor de las 4:30 de la mañana cuando la mascota de la familia comenzó a ladrar de forma desesperada. Un tanto adormilado, se despertó para averiguar qué era lo que estaba pasando, cuando 3 hombres encapuchados entraron a su habitación con armas de fuego. Querían saber dónde tenían el dinero y para conseguirlo, llegaron a apuntar con el arma a la pequeña Lidia. Carolina, como toda madre, no estaba dispuesta a dejar que algo le pasara a su hija. Furiosa y negada a quedarse de brazos cruzados, la joven intentó defender a su familia poniendo en práctica sus habilidades en diferentes artes marciales. El jefe de los intrusos decidió que él se encargaría de Carolina, mientras los otros 2 sacaban a Babis a la fuerza de la habitación. Rogando por la vida de su esposa e hija, Babis se mostró colaborativo con los ladrones y sin mostrarse demasiado rebelde, les dejó saber que tenían únicamente 10.000 euros en efectivo con ellos en la casa y les indicó dónde estaban guardados. Sin embargo, los criminales deseaban obtener más ganancias, por lo que a punta de pistola recorrieron con él cada una de las habitaciones de la casa en búsqueda de joyas u objetos de valor que pudieran llevarse con ellos. Cuando su jefe los llamó, llevaron a Babis a la habitación contigua a la de su dormitorio y allí lo ataron y amordazaron con cinta adhesiva antes de volver al dormitorio principal donde Carolina seguía dando pelea. Según lo que Babis contó a la policía, durante poco más de 1 hora debió escuchar cómo su esposa era torturada por los maleantes sin poder hacer absolutamente nada para ayudarla. Desesperado, intentó liberarse de diversas maneras hasta que los intrusos volvieron a la habitación donde lo habían dejado y comenzaron a golpearlo antes de perder el conocimiento. Babis notó que su esposa ya no gritaba. Cuando recuperó la conciencia un rato después, Babis se las arregló para salir de la habitación y conseguir su celular con el cual llamó a emergencias. Como todavía tenía cinta sobre su boca, la conversación no fue clara y lo único que la operadora del 911 pudo entenderle fue que ladrones habían entrado a su casa. Tras ese primer interrogatorio, Babis fue liberado para que pudiese volver como su hija y refugiarse entre sus seres queridos para volver a sobrellevar un momento horrible que acababa de suceder mientras la policía iniciaba la investigación. Rápidamente la hermosa casa que horas antes había sido el hogar de una familia casi perfecta, se transformó en una escena del crimen donde decenas de oficiales buscaban por algún rastro de evidencia que pudiera llevarlos hasta los 3 criminales. Y si bien no encontraron pruebas concisas que permitieran determinar la identidad de los hombres encapuchados, sí descubrieron varios indicios que confirmaban la hipótesis de un robo. Por ejemplo, descubrieron que la puerta trasera de la enorme casa mostraba señales de haber sido intentado ser forzada sin éxito. Sin embargo, descubrieron cómo una de las ventanas del sótano estaba ligeramente abierta, por lo que concluyeron que aquella había sido la forma en la que los intrusos habían entrado en la casa. En todo caso, la falta de evidencias parecía señalar que el grupo de criminales tenía experiencia en aquel tipo de copamientos. Muestra de ello era que no solo habían arrancado las cámaras de seguridad apostadas a lo largo de la casa, sino que habían puesto atención en llevarse consigo las tarjetas de memoria de las mismas para que no se tuvieran imágenes de ellos. Sin embargo, la certeza de que se trataba de criminales con una vasta experiencia se ponía en duda con otros hallazgos, como por ejemplo uno de los pasamontañas que Babi había descrito. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que se le había caído a uno de los ladrones, pero aquello no tenía sentido. ¿Cómo era posible que dejaran una cosa tan importante cuando habían tenido cuidado de llevarse hasta las tarjetas SD de las cámaras? Para la policía, esa era una de las varias cosas que no tenían sentido.
Según lo que había descrito Babis, los ladrones habían llevado hasta 10.000 euros en efectivo, además de otros 13.000 euros en joyas y objetos de valor. No había sido un robo que había salido mal, sino todo lo contrario. No tenía sentido que decidieran acabar con la vida de Carolina sin una razón clara, o al menos eso creían los investigadores. Mientras los detectives intentaban entender por qué motivo los ladrones habían acabado de forma tan cruel con la vida de la joven madre, la noticia comenzó a divulgarse no solo en los medios griegos, sino también en los británicos, que debido al origen de la víctima se interesaron en su historia. Fueron varios los medios de prensa que buscaron la palabra de los padres de Carolina, pero como era de esperarse, ni David ni Susan estaban en condiciones de hablar con los periodistas cuando recién habían perdido a su hija. Quien tomó el papel de vocero público de la familia fue Babis. Ese mismo 11 de mayo, con los ojos llenos de lágrimas, Babis se tomó unos minutos para hablar frente a los micrófonos. Claramente afectado y con la voz quebrada, el piloto apeló a la sensibilidad de la población de Grecia para pedir que cualquiera que supiera algo sobre los ladrones se acercara a las autoridades para lograr hacer justicia por Carolina y su hija Lidia, que ya no conocería a su madre. Ojalá nadie pase por lo que pasamos anoche. Fue una pesadilla. Rogamos a los ladrones que no nos hicieran daño, les dijimos dónde estaba el dinero y les pedimos que nos dejaran en paz. La policía los atrapará, dijo antes de retirarse de la estación policial. El velorio y entierro de su esposa se hizo al día siguiente, 12 de mayo, y conmovió a toda la población de Grecia e Inglaterra, que seguían el caso de manera atenta. El sentido abrazo de Susan y Babis se transformaría en la imagen de varios medios de prensa al día siguiente, que pretendían ilustrar con esa foto el dolor que desgarraba a la familia de Carolina. En la ceremonia de despedida de su esposa, Babis tomó la palabra para dar un conmovedor discurso en el que dijo sentirse muy afortunado por haber conocido el amor de Carolina. Incluso dijo tener todavía más suerte, porque ella era la madre de su hija. Y si bien Lidia no iba a poder crecer con ella, aseguró que la alegría de Carolina iba a acompañarlos siempre. Su discurso tierno y lleno de amor tocó las fibras más sensibles de todos aquellos que estaban presentes en la ceremonia de entierro de la joven en Alonisos, donde había conocido el amor de su vida y había pasado las épocas más felices también. Mientras Babis y Lidia, de 11 meses de edad, intentaban acostumbrarse a su nueva rutina, la policía helénica todavía seguía poniendo todos sus esfuerzos en descubrir quiénes estaban tras aquel grotesco crimen que había impactado a toda la sociedad griega. La falta de avances en la investigación llevaron a que las autoridades gubernamentales ofrecieran una recompensa de 300.000 euros para toda aquella persona que pudiese proporcionar algún tipo de información o pista que guiase a los detectives hacia los ladrones. Como suele pasar en los casos en los que existe una recompensa tan grande, varias personas se acercaron a las diferentes oficinas policiales afirmando saber quiénes habían sido los asesinos de Carolina. Sin embargo, ninguna de las pistas que ofrecían fueron útiles para la investigación, por lo que la recompensa siguió sin cobrarse y la policía debió continuar buscando pistas en distintos lugares. Babis no había sido capaz de brindar una descripción clara a los intrusos que habían entrado a su casa el 11 de mayo. Entre los nervios claros del momento y el hecho de que llevaba su rostro cubierto, el piloto había sido únicamente capaz de recordar el color de la piel de los ladrones, su altura y complexión física, datos en los que sin más información la policía decidió centrarse. La vaga descripción que tenían de los atacantes fue difundida a las oficinas policiales de todo el país, para que estuvieran al tanto de cualquier sospechoso que cumpliera con las características físicas que Babis había descrito. Fue así como a principios de junio del noreste de Grecia, oficiales en la policía de tránsito detuvieron a un hombre de 36 años que provenía de Georgia. Babis había hecho énfasis en el hecho de que los ladrones tenían un acento que no era típico de Grecia, sino que parecía ser del este de Europa. Con eso, en hecho de que el hombre viajaba con destinos a la frontera de Bulgaria con un pasaporte falso, generó las suficientes sospechas para ser arrestado. El nombre verdadero de este hombre no era el que se mostraba en el documento, sino Georgi Araj Yishvili, y como bien sospechaba la policía de tránsito del noreste, se trataba de un criminal bastante conocido en Atenas. En un total de 6 meses, Georgi había ingresado por lo menos 12 casas ajenas con el objetivo de robarlas. Entre esos 12 copamientos por los que era buscado, 3 habían sido cometidos en el mismo vecindario en el que vivían Carolina y Babis, y el modus operandi que Georgi había utilizado era muy similar a como había descrito los hechos en la casa de la pareja, lo que aumentó la sospecha sobre el criminal búlgaro que había ingresado por primera vez a una casa del vecindario de Glikanera en diciembre de 2020. Al igual que en el caso del matrimonio Crouch, Georgi lo había hecho con la ayuda de otros 2 cómplices con los que había entrado a través de una ventana. Una vez dentro de la vivienda, Georgi y sus cómplices habían arrastrado a la dueña de la casa
arrastrando de su cabello, y la amenazaron con cortarle la garganta si no le entregaban el dinero que tuviese en la casa. De ese atraco, el grupo criminal había logrado obtener un total de 10.000 euros, además de otros miles gracias a joyas y bienes que se llevaron. El 7 de marzo de 2021, apenas 2 meses antes del ataque de la casa de los Scrooge, George y sus compañeros volvieron a robar otras de las casas de ese mismo vecindario. Durante ese episodio, los criminales ataron a los 4 integrantes de la familia, incluida la pareja de ancianos que vivía allí y a la empleada doméstica, para robar el dinero y otros objetos de valor. Para la policía era claro que habían encontrado por lo menos a uno de los 3 ladrones que a principios de mayo habían entrado en la casa de los Scrooge y habían acabado con la vida de Carolina. El problema es que no contaban con las pruebas necesarias para culpar a Georgie. Al interrogarlo, el hombre sostuvo que no había tenido nada que ver con ese robo, pero los oficiales no estaban tan seguros de creerle. Convencidos de que habían encontrado a su hombre, un grupo de agentes de la Policía de Crímenes de la Policía Ateniense decidió recurrir a métodos cuestionables para intentar sacarle la verdad. Durante 4 días seguidos mantuvieron a Georgie en una sala de interrogatorios, atado, donde prácticamente lo torturaron para que confesara, incluso sin agua, alimento, y siendo terriblemente golpeado. Georgie mantuvo su inocencia, por lo que fue dejado finalmente en paz respecto a este crimen. Concentrándose en la pista que Babiš les había dado, la policía de Atenas decidió solicitar a la comunidad albanesa en la ciudad. Gracias a ellos obtuvieron una lista de 100 hombres pertenecientes a un grupo de crimen organizado que podían tener algo que ver debido a sus rasgos físicos y otros detalles. La lista fue quedando cada vez más corta hasta llegar a 10 criminales. Babiš fue llamado a la estación policial para ver por una fotografía de estos 10 hombres, a ver si podía reconocer a algunos de ellos, aunque no lo pudo hacer. De pronto la investigación pareció volver a quedar estancada, o al menos eso fue lo que dijo la policía en una conferencia de prensa. Aunque la realidad era otra muy diferente. Los detectives ya no creían en la hipótesis de los 3 ladrones que habían entrado en la casa de los Scrooge, sino que habían empezado a sospechar de Babiš. Luego de presentarle la lista de 10 criminales, los investigadores volvieron a la casa donde había ocurrido los hechos. En específico se centraron en la supuesta entrada que había utilizado, es decir, la ventana del sótano. Este segundo grupo de detectives se dirigió al hogar, donde notó que la ventana era muy pequeña para 3 personas que lograran pasar por ahí, mucho menos 3 hombres adultos. Pero eso no fue lo único que los hizo dudar. Al interrogar a los vecinos de la pareja, descubrieron que ninguno de ellos había escuchado los ruidos que Babiš había descrito. En la madrugada del 11 de mayo, nadie había escuchado al cachorro de los Scrooge aullar estresado. Mucho menos habían oído los gritos de auxilio de Caroline o los llantos de Lydia. Pero eso tampoco era todo. Un análisis más exhaustivo del sistema de seguridad que poseía la casa permitió descartar la idea de que habían sido los ladrones quienes habían arrancado la tarjeta de memoria de las cámaras. El software de la alarma informaba que las cámaras habían dejado de transmitir horas antes, a la 1:20 de la madrugada para ser exactos. Por lo menos 3 horas antes de lo que los intrusos supuestamente habían entrado al hogar de la pareja, por lo que era imposible que hubiesen sido ellos quienes habían desconectado. En un intento de descubrir más información sobre lo que realmente había sucedido, los investigadores decidieron revisar la actividad del reloj inteligente de la víctima. Gracias a la función predeterminada que controla las pulsaciones del usuario, los detectives pudieron determinar que el ritmo cardíaco tranquilo de Carolina correspondía con sueño profundo. Sin embargo, a las 4:05 sus pulsaciones aumentaron en un 50%, indicando que la chica estaba sufriendo algún tipo de estrés físico o mental. La actualización de sus pulsaciones 6 minutos después, es decir, a las 4:11 de la madrugada, marcaba que su corazón había dejado de latir, lo cual también era mucho antes de lo que Babiš había declarado en su primera conversación con la policía. La tecnología siguió ayudando en este caso, ya que al revisar el celular de Babiš, descubrieron que el piloto tenía una aplicación de fitness que contaba con la cantidad de pasos y el tiempo en actividad que tenía. Gracias a ella pudieron determinar que tirar abajo la versión del hombre era lo correcto. Y es que durante ese tiempo que Babiš había afirmado estar atado y encerrado en una habitación, su aplicación fitness marcaba que había registrado cómo el hombre en realidad había estado moviéndose sin parar por toda su casa, probablemente destrozando todo para hacer creíble su versión del robo. Ahora bien, si bien la policía estaba convencida de haber descubierto el macabro plan de Babiš, todavía quedaba entender por qué lo había hecho. Después de todo, la pareja parecía ser perfecta, aunque eso no era cierto. Para descubrir los motivos del piloto, los investigadores se pusieron en contacto con el entorno de Carolina, mientras que los expertos revisaban las redes sociales y el celular de la chica. Gracias a esto descubrieron que la noche previa a su muerte, Carolina había reservado una habitación de hotel para ella y su hija sin Babiš.
Diferentes amigas de la chica explicaron que su matrimonio no era perfecto como lo hacían ver y que de hecho Carolina estaba pensando dejar a su esposo, una idea que venía teniendo desde hacía ya muchísimo tiempo. Y es que la personalidad carismática y dulce y encantadora con la que Babis la había enamorado en un principio había demostrado ser una máscara llena de mentiras. En realidad, el hombre 12 años mayor que ella tenía una personalidad mucho más oscura. A medida que su relación avanzaba, Babis comenzó a mostrarse como realmente era, un hombre manipulador y obsesivo del control que quería tener poder total sobre Carolina. Así que, por ejemplo, empezó a aislarla de su familia y amigos, pero también ejerciendo violencia financiera. Como la chica no trabajaba, sino que estudiaba en la Universidad de Atenas, Babis aprovechó esto para hacerla completamente dependiente de él. Y si la chica obtenía dinero, por ejemplo, de sus padres, se lo quitaba con tal de tener ese poder sobre ella. Al revisar el diario íntimo de Carolina, los detectives se encontraron con una crónica detallada de lo mucho que la chica sufría a manos de su relación. Escrito a mano podía leerse cosas como «No puedo dejarlo aunque esta relación me duela y me lastime», o detalles sobre discusiones violentas entre ambos. En varias ocasiones, Carolina mencionaba que quería separarse. Sin embargo, esta idea quedó descartada en cuanto se enteró de su embarazo. La idea de que su hija creciera con padres separados parecía afectarla muchísimo, por lo que, anteponiendo la felicidad de la pequeña sobre la suya propia, decidió seguir con Babis sin saber que a la larga eso sería peor para la pequeña Lidia. Como testimonio del infierno que Carolina vivía, también estaban los mensajes poco agradables que ella y Babis habían compartido la noche de su homicidio. Para la policía ya no quedaba dudas de que el culpable era su esposo, y sin embargo, no se lo dejaron saber. A mediados de junio lo llamaron para informarle sobre la aparición de un nuevo sospechoso. En esa llamada telefónica le explicaron que era de suma importancia que él estuviera en la estación para reconocer a este sujeto. Lo que no sabía era que el sospechoso era él mismo. Cuando Babis llegó a la estación, los oficiales lo guiaron hacia una sala de interrogatorio, donde le señalaron todas las inconsistencias de su historia. Durante 8 horas, 2 detectives hablaron con Babis hasta que finalmente este se quebró y comenzó a confesar la verdad, o al menos parte de ella. Dijo que su esposa y él habían comenzado a discutir violentamente en la noche del 10 de mayo, cuando Carolina le expresó su deseo de separarse y llevarse a Lidia consigo. Según Babis, aquello le enfureció porque su esposa no cuidaba de la niña como se debía. A medida que la discusión iba subiendo de tono, Babis comenzó a perder el control. Según él, llevaba meses soportando cómo Carolina no solo era agresiva físicamente con él, sino también con su bebé. En aquella discusión no fue la excepción. Según su nueva versión, en medio de la pelea, la joven lanzó de forma agresiva a Lidia hacia la cama y posteriormente empujó en repetidas ocasiones a Babis, que ante aquello dijo comenzar a ver nublado. Furioso, tomó una de las almohadas y la recostó contra la cara de la joven, usando todo el peso de su cuerpo para lograr acabar con su vida, mientras su hija de 11 años estaba solo a unos centímetros de ellos. Babis confesó que cuando el momento de la furia pasó, pensó en deshacerse del cuerpo, pero sabía que aquello no era posible, con tan poco tiempo. Así que decidió inculpar a alguien más. Fue entonces cuando recordó que meses antes habían estado entrando en la casa de sus vecinos para robar y decidió que aquella sería la historia que iba a utilizar para esconder que había asesinado a su esposa. Comprometido de que se viera real, Babis no tuvo problema en asesinar a Roxy, la mascota de la familia, con la misma frialdad que un rato antes había acabado con la vida de su esposa. También atarse y amordazarse a sí mismo después de acomodar a la pequeña Lidia junto al cuerpo sin vida de su madre. Con esta confesión, Babis fue acusado oficialmente del homicidio de su esposa y en mayo de 2022, un año después de los hechos, fue condenado a cadena perpetua no solo por acabar con la vida de Carolina, sino también por interponerse en una investigación judicial y maltrato animal. ¿Habías escuchado antes sobre este caso? ¿Crees que Babis actuó solo? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.